El ítem 15 dice, suponga que phi es continua y que el límite cuando x tiende a infinito de phi de x sobre x a la n es igual a cero, y este a su vez es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de phi de x sobre x a la n. El ítem A dice, demuestre que si n es impar, entonces existe un número de x tal que x a la n más phi de x es igual a cero. Entonces vamos con este primer ítem. Vamos a suponer en este caso que, bueno, que ambos límites son iguales a cero, pero que no se tiene la conclusión. Así hemos de buscar llegar a una contradicción. Es decir, suponemos que ambos límites son iguales a cero, pero que no es cierto es esto. Es decir, que no existe un x tal que x a la n más phi de x es igual a cero, a pesar de que phi sea continuo, ¿no? Entonces estamos teniendo que phi es continua, que se cumple esto, pero que no esto. Y hemos de llegar a una contradicción. Bueno, en este caso, por un lado, entonces por la definición de estos límites existirán n y m en los reales, tales que si x es mayor que n, entonces el valor absoluto de este cociente es menor que un medio. Y a su vez, si x es menor que m, entonces este cociente en valor absoluto será también menor que un medio. Este de aquí es el correspondiente al límite cuando x tiende a infinito, y este el correspondiente al límite cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Listo. En ese caso, vamos a tomar r como el máximo entre valores absolutos de n y m. Tomemos en cuenta de que si r es un máximo entre valores absolutos, entonces esa cantidad es mayor o igual que cero. Ahora, si x es entonces mayor que r, está siendo entonces mayor que el máximo entre los valores absolutos, y en particular mayor que el valor absoluto de n, ¿verdad? Y el valor absoluto de n es claramente mayor o igual que n. Entonces, por transitividad, este x es mayor que n y se tiene la primera parte. Por otra parte, si x es menor que menos r, estaría siendo menor que el negativo del valor absoluto de m en particular, el cual a su vez es menor o igual que m. Por lo tanto, y por transitividad, tendríamos que x es menor que m, y por tanto se sigue esta conclusión. Es decir, si x es mayor que r o menor que menos r, se sigue que el valor absoluto del cociente de phi entre x a la n es menor estricto que un medio. Pero claro, estas definiciones o estas expresiones corresponden al valor absoluto de x. Es decir, esto aquí en realidad lo puedo escribir como que si el valor absoluto de x es mayor estricto que r, ¿no? Entonces, esta notación puede abreviarse como que cada vez que el valor absoluto de x sea mayor que r, entonces voy a tener que este cociente, el valor absoluto será menor que un medio. Ahora, como habíamos asumido de que la función x a la n más phi de x nunca era cero, entonces al ser ella continua solamente hay dos posibilidades. La primera de ellas es que x a la n más phi de x sea mayor estricto que cero para todo x real, y la segunda de que x a la n más phi de x sea menor estricto que cero para todo x real. Veamos que en cada uno de estos casos se van a generar contradicciones. Si suponemos lo primero, entonces, tomando x menor estricto que menos r, al ser n impar, aquí escribí mal, y n es impar, aquí es al ser n impar, vamos a tener que phi de x es mayor que menos x a la n, simplemente despejando la expresión, ¿verdad? Pero menos x a la n, nuevamente, como n es impar, esto de aquí va a ser igual a menos x elevado a la n. Pero de la condición de que x es menor que menos r, se sigue que menos x es mayor que r. Y como r es mayor o igual que es mayor o igual que cero, entonces, bueno, aquí en realidad algo que me faltó decir es que aquí tanto n como m, si se cumple esta hipótesis en realidad, entonces si yo tomo un número que sea, digamos, si este n y m son ceros, puedo tomar nuevamente un número más grande. Por ejemplo, si x resulta ser cero, puedo tomar, entonces si x es mayor que 1, entonces será mayor que cero y se cumplirá esto. Si m es cero, si x es menor que menos 1, por ejemplo, también va a ser menor que cero y se va a cumplir esto. Es decir, n y m pude tomarlos de manera que, este, con que uno de ellos sea distinto de cero, ya r es mayor estricto que cero. Ya. Entonces, este, bueno, como
Aquí x es menor que menos r, estábamos teniendo que menos x es mayor estricto que r, ¿verdad? Y ese r, este, hemos dicho que puede ser 0, pero aún en ese caso, hemos dicho que podemos tomar n o m con que alguno de ellos sea distinto de 0, ¿no? Entonces, si alguno de ellos es distinto de 0, r, que es mayor que el máximo entre ellos, va a ser también mayor que el valor absoluto de r, como es el máximo entre valores absolutos, también va a ser mayor que 0. Ya, entonces, si sigue esta desigualdad, perdón, bueno, x es mayor que r, entonces sus potencias enésimas siguen este orden por ser estas cantidades positivas, y si llegamos a esto. Ya, ahora, como phi de x es mayor que menos x a la n, y resulta que esta expresión es mayor que 0, entonces, si menos x a la n es mayor que 0, entonces phi de x también es mayor que 0, porque es mayor que un positivo. De manera que esta expresión inicial la puedo escribir como que el valor absoluto de phi de x es mayor que el valor absoluto de menos x a la n, ¿verdad? Pero el valor absoluto de menos x a la n es lo mismo que el valor absoluto de x a la n. Ahora, pasando de como esta expresión hemos dicho que es mayor que 0, no hay problema en pasar a dividir, ¿ya? Porque si menos x a la n es mayor que 0, el valor absoluto también. Al pasar a dividir, bueno, llegamos a que la expresión es mayor que 1. Pero es justo aquí donde se genera la contradicción. ¿Por qué? Porque si nosotros prestamos atención al caso anterior, tenemos que cada vez que el valor absoluto de x sea mayor que r, este cociente en valor absoluto será menor estricto que un medio. Pero ¿a qué habíamos llegado nosotros acá? A que estamos teniendo que x es menor que menos r en esta hipótesis. Por lo tanto, el valor absoluto de x es mayor que r. O sea que estamos teniendo que el valor absoluto de x es mayor que r, pero que el cociente que habíamos supuesto, o sea, no que habíamos supuesto, que habíamos determinado que iba a ser menor que un medio, estamos llegando a que a su vez es mayor que 1. Es decir, un número que sea menor que un medio y mayor que 1, esto es imposible. Entonces tenemos una contradicción. Vamos a analizar ahora la segunda posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si x a la n más phi de x es menor estricto que 0 para todo x real? Entonces, tomando x mayor que r, al ser n impar, vamos a tener ahora lo siguiente. Si phi de x, bueno, phi de x va a ser menor que menos x a la n, ¿no? De la expresión. Esto se tiene, entonces, como n es impar, este menos x a la n lo podemos escribir nuevamente como menos x elevado a la n. Pero si x es mayor que r, claramente menos x es menor que menos r. Entonces nos queda menos x menor que menos r. Pero si r era positivo, entonces menos r tiene que ser negativo. Entonces, como la potencia es impar, en realidad, si menos x es menor que menos r, al elevar una potencia impar, el orden se sigue. Por ejemplo, podríamos tener que menos 3 es menor que menos 2, y eso sí implica que, por ejemplo, menos 3 al cubo sea menor que menos 2 al cubo. De hecho, menos 3 al cubo es menos 27 y menos 2 al cubo es menos 8. Y se sigue que menos 27 sí es menor que menos 8. Eso es por poner un simple ejemplo, ¿no? Ya, entonces tenemos esto, pero menos r a la n es lo mismo que menos r a la n. O sea, da igual poner el menos adentro o afuera porque n es impar. Y esta cantidad es menor que 0. Listo. Entonces, como esta cantidad es menor que un negativo, entonces su valor absoluto es mayor que la versión positiva del número. ¿Ya? Recordemos, si x es menor que un negativo, entonces su valor absoluto es mayor que el positivo de esta expresión. Es como que yo diga, bueno, voy a citar aquí un casito particular, si x es menor que menos 3, entonces el valor absoluto de x es mayor que el valor absoluto de menos 3. Y esto se verifica, porque por ejemplo, a ver, este, si x fuera menos 1000, es menor que menos 3, pero su valor absoluto es claramente mayor que menos 3. Una razón, digamos, visual del por qué esto pasa es porque si x toma valores a partir de un negativo, entonces su valor absoluto revierte eso sobre la recta real. Y no sé si en algún momento anterior se demostró, pero eso es cierto, ¿no? Ya. Entonces se tiene que el valor absoluto de x es mayor estricto que el valor absoluto de menos x a la n.
Pero el valor absoluto de negativo de esto es el mismo valor absoluto de x a la n. Y habíamos dicho que menos x a la n es menor que cero, entonces su valor absoluto tiene que ser mayor que cero. Entonces, como este valor absoluto es mayor que cero, podemos pasar a dividir y no hay problema. Y nuevamente llegamos a la contradicción de Nantes. ¿Por qué? Porque si x es mayor que r, su valor absoluto es mayor que r, y estamos teniendo que el cociente que habíamos supuesto en valor absoluto era menor que un medio, ahora estamos llegando a que la misma expresión es mayor que 1. Se genera una contradicción. Por lo tanto, no pueden darse ninguno de estos dos casos. Pero esos dos únicos casos eran los únicos, valga la redundancia, en los que la función podía ser continua y nunca ser cero. Ah, ya. Y como parte de la hipótesis que la función siempre tiene que ser continua, o que la función phi sea continua, entonces lo que nos dio la contradicción fue el suponer que no existe una x tal que esta cosa fuese cero. Entonces, por lo tanto, hay dos posibilidades. Que la función esta sea idénticamente nula para todo x real, o que esta función no sea, o sea, que no sea verdad que no exista un x donde la función sea cero. ¿Ya? O dicho de otra manera, como no puede ser posible de que esto sea mayor que cero para todo x real o menor que cero para todo x real, lo que resulta entonces es que existan puntos donde sea mayor y existan puntos donde sea menor. Es decir, excluyendo estas dos posibilidades, ¿no? Como no puede ser siempre uno ni siempre lo otro, habrá situaciones en que será algunas veces lo primero y algunas veces lo segundo. Existe x1 donde es positivo y x2 donde es negativo. Entonces, por el teorema de valor medio existirá un C en el abierto x1, x2, tal que sea la n más phi de C es igual a C. Entonces, listo. Hemos demostrado el ítem A. Vamos ahora con el ítem B. Recordemos que decía el ítem B, ¿verdad? El ítem B dice, demuestra que si n es par, entonces existe un número y tal que y a la n más phi de y es menor o igual que x a la n más phi de x. Para todo x. Ya. Entonces, del ítem anterior teníamos esto, ¿no? Si el valor absoluto de x es mayor que r, entonces se tiene esto. Esta hipótesis podemos preservarla porque esta hipótesis consideró únicamente que phi era continua y que los límites eran más, o sea, los límites de más y menos infinito ocupamos para llegar a esto. Es decir, esto de aquí era independiente de si n era par o impar. Por eso podemos reciclar esta hipótesis, ¿no? Este resultado. Ya, entonces phi de x sobre x a la n va a estar entre menos un medio y un medio, ¿verdad? Desglosando el valor absoluto, de manera que al sumar un 1 de cada lado llegamos a que un medio es menor que estricto que phi de x sobre x a la n más 1. Ahora, si el valor absoluto es mayor que r y r era mayor estricto que cero, entonces tenemos que x tiene que ser distinto de cero, ¿sí o no? Si x es distinto de cero, su potencia enésima también lo es distinta de cero. Y es más, como n es en este caso par para el ítem B, va a ser mayor que cero x a la n. Entonces, podemos multiplicar por x a la n eh, y nos va a quedar esto, ¿no? X a la n sobre 2 es menor que x a la n más phi de x. Y esto de aquí vamos a definirla como nuestra función f de x, ¿ya? Ahora vamos a considerar B un número que sea mayor que el máximo entre r y 0. Esto aquí lo consideré porque dije, bueno, aquí en el ítem anterior no especifiqué que podíamos tomar n mayor que cero, de manera que r sea mayor que cero. Entonces aquí para, digamos, hacer esto independiente del ítem anterior, dije, bueno, sea b mayor que el máximo entre r y cero. Así hasta por si las dudas, ¿no? Se tienen claro que b va a ser mayor que cero por un lado, por otro mayor que r. Va a ser un número, vamos a coger b un número que sea mayor que este máximo y que a su vez b a la n sea mayor o igual que 2 por f de cero. Claramente f de cero es un valor finito y perteneciente a los reales por el hecho de que esta f es una suma de funciones continuas en todo R, ¿no? X a la n que es continua en R y phi de x que es continua en R. Entonces esto es un valor finito.
Ya. Entonces, ok, tenemos esto. ¿Qué va a pasar ahora si x es mayor o igual que b? Bueno, f de x va a ser mayor estricto que x a la n medios por lo que se tenía arriba. A su vez, esto va a ser mayor o igual que b a la n sobre 2. ¿Por qué? Porque si b es mayor que cero, entonces las potencias siguen la desigualdad. Y al multiplicar por un medio también, ¿no? Entonces, x n medios es mayor o igual que b n medios. Y esta expresión es mayor o igual que f de cero precisamente por la manera en que fue escogido b, ¿verdad? Por esto. ¿Qué pasa ahora si x es menor o igual que menos b? Entonces, f de x va a ser mayor que x n medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, me faltó explicar por qué esto se seguía a pesar de que estoy tomando x mayor o igual que b. En el primer caso se tiene la conclusión de arriba porque si x es mayor o igual que b, está siendo mayor que r. Si x es mayor que r, su valor absoluto también, entonces se seguía. En el segundo caso, si x es menor o igual que menos b, entonces menos b es menor que menos r. Porque si b es mayor que r, menos b es menor que menos r. Entonces, x es menor estricto que menos r. Si x es menor estricto que menos r, su valor absoluto es mayor que r y se sigue la hipótesis del inicio. Es decir, f de x será mayor estricto que x en medios también. Ahora, de aquí a acá, simplemente, como n es par, al elevar x a la n en cada caso, se sigue esto, ¿no? Se invierte la desigualdad ahora, porque ahora menos b es negativo. Si x es menor o igual que un negativo, también. Entonces, al elevar una potencia par, la desigualdad se invierte. Entonces, tendríamos que x en medio es mayor o igual que menos b a la n sobre. Pero como la potencia es par, menos b a la n es lo mismo que b a la n. Entonces llegamos a esta expresión. Pero b a la n sobre 2 es mayor o igual que f de 0, precisamente por cómo se eligió b. Ahora, estamos teniendo que si x es mayor o igual que b, f de x es mayor estricto que f de 0. Y si x es menor o igual que menos b, f de x es mayor estricto que f de 0. En resumen, si x es mayor o igual que b o menor o igual que menos b, f de x es mayor que f de 0. Ahora, podemos aplicar el teorema 7 a la función f en el intervalo menos b a b. Es decir, el teorema que nos dice que en toda función continua en un cerrado alcanza el máximo y el mínimo. Entonces, podemos aplicar el teorema 7 a esta función f porque ya es continua, era la suma de phi que era continua y x a la n que también, en el intervalo menos bb. Entonces, deducimos que existe un número y tal que si x está entre menos b y b, entonces f de y es menor o igual que f de x para este y, ¿no? Ya. Pero ¿quién es el número que con certeza está en un intervalo desde el negativo hasta el positivo de un número? Si es que b es distinto de cero. Bueno, es cero, ¿verdad? Entonces, en particular, cuando x sea cero, cero está sin duda alguna entre menos b y b. Aparte de que, bueno, b se escogió positivo, entonces este intervalo es un intervalo que contiene al cero. Ya, listo. Entonces, este es un intervalo que contiene el cero. Entonces, cuando yo reemplace x por cero, voy a tener que f de y es menor o igual que f en cero en particular, ¿no? Ok, entonces, vamos a tener que si x es mayor o igual que b o menor o igual que menos b, como f de x mayor que cero y f de x mayor que f de 0 y f de 0 mayor o igual que f de y, lo podemos concatenar en una sola. F de x mayor que f de 0 y esto mayor o igual que f de y. Ahora, si combinamos 1 y 2, ¿qué vamos a tener? Bueno, por un lado en 1, vemos que si x está entre menos b y b, f de x es mayor o igual que f de y. Y si x sale de este intervalo, es decir, si es mayor o igual que b o menor o igual que menos b, f de x también es mayor estricto que f de y. Entonces, de manera general podemos decir que al combinar 1 y 2, se va a tener que siempre f de y es menor o igual que f de x para todo x. Y listo, esto es lo que queríamos, porque ¿quién era f? F era la función phi de x más x a la n. Entonces, eso sería decir que phi de y más y a la n es menor o igual que phi de x más x a la n. Es decir, precisamente lo que hemos demostrado es que la función esta alcanza un mínimo. Existe un y tal que haga este trabajo.
Y lo mismo que hemos dicho, solamente que a esto, a la función x a la n más phi de x le hemos llamado f de x, ¿no? Entonces, listo, hemos demostrado los ítems A y B. Dice, indicación, en este problema, ¿qué demostraciones se trata de comprobar que el lector haya entendido? Eh, bueno, y si no, no sé. Bueno, listo. Este ha sido el ejercicio 15. Gracias.